Lo que debes conocer sobre el mercado de divisas, curso práctico. Temario del curso. Tema 6. Los mercados spot y forward. El mercado spot. En el mundo del comercio internacional y las finanzas, el mercado spot es de los más valiosos e importantes. Se realizan decenas de miles de operaciones diariamente, en las cuales existe la necesidad de intercambiar monedas, mediante procesos derivados de las importaciones y exportaciones. Se generan numerosos acuerdos, entre empresas e instituciones de diferentes países, que deben ser cancelados de forma inmediata, así que el mercado spot es una solución ventajosa para alcanzar este tipo de acuerdos. El mercado spot es el tipo de cambio establecido entre dos monedas, en el momento de pactar un contrato. Es decir, hace referencia al cambio actual entre un par de divisas determinadas, para que pueda ser liquidado de manera inmediata. No obstante, aunque el tipo de cambio spot señala que el precio establecido debe ser el actual, en el momento de sellar el pacto, se considera como precio del día, hasta 2 días después de haber acordado la operación. Es decir, en cualquier operación spot que se realice en el día de hoy, el valor que considerarán ambas partes para el tipo de cambio puede ser el que se establezca, en un plazo no mayor a 48 horas, 2 días hábiles. Proveniente de la expresión en inglés on the spot, de inmediato, a esta referencia cambiaria, también se le conoce como tipo de cambio al contado, o corriente. Y es fundamental, pues la especulación dentro del mercado spot tiene importantes beneficios para la economía. La intención principal de las operaciones spot es la de poder eliminar el riesgo que pueden correr ambas partes de la negociación, por el tipo de cambio. Si el importe acordado es el precio del día, seguramente no aumentará excesivamente su valor, en el caso de que cambie la referencia de la divisa que estén operando. Básicamente, el tipo de cambio spot es fundamental para los siguientes escenarios. La empresa que compre en otro país necesitará contar con divisas del país exportador, en función del contrato, y, así, poder pagar las mercancías adquiridas. Cuando los gobiernos requieran pagar algún compromiso o préstamo pendiente a un organismo internacional. En el momento de invertir y plantearse movimientos especulativos entre dos divisas de distintos países, exceptuando países con unidad monetaria como la eurozona. Características del tipo de cambio spot. El tipo de cambio spot cuenta con una serie de elementos que lo diferencian de otros modelos cambiarios, como el tipo de cambio forward, del cual hablaremos más adelante. Entre las características del tipo de cambio spot están las siguientes. Volatilidad. Una de las características del tipo de cambio spot es que se trata de una referencia muy volátil. Transacciones suelen ser todas electrónicas hoy en día. Diferencia con el tipo de cambio forward. En los forwards, si bien los contratos se realizan en el momento, la transacción y el consecuente pago por la misma ocurren durante una fecha posterior. Ventajas del tipo de cambio spot. Conocer cuál es el tipo de cambio spot ayuda a darle una mayor confianza y seguridad al comprador sobre su contraparte y al capital que adquirirá con la transacción. Algunos beneficios que tiene el tipo de cambio spot por encima del forward son: apalancamiento. Costes de transacción menores que con forward. Cobertura del riesgo de cambio. El mercado forward. El forward es un instrumento financiero que se utiliza en el mercado de divisas para fijar el precio de una transacción a plazo. Se trata de un acuerdo entre dos partes para comprar o vender una cantidad determinada de una divisa a un precio acordado en el momento del contrato, pero con la entrega y el pago posteriores a una fecha acordada en el futuro. El forward es una herramienta muy útil para las empresas y los inversores que necesitan protegerse contra el riesgo de cambio, ya que les permite asegurar un tipo de cambio en el futuro para sus operaciones en moneda extranjera. También puede ser utilizado por inversores que buscan beneficiarse de las fluctuaciones del tipo de cambio, ya que pueden utilizar el forward para especular sobre la dirección futura del mercado de divisas. El contrato forward es un contrato en firme,
por lo que debe cumplirse entre las partes, y no está sujeto a alteraciones o cambios salvo acuerdo expreso. Una transacción forward tiene 3 elementos básicos. El contrato es vinculante, a la compra o venta de una cantidad específica de una divisa, a cambio de otra. El tipo de cambio se fija al firmar el contrato. El objeto del contrato consiste en la entrega de una determinada divisa en el futuro, ya sea en una fecha específica, o dentro de un período temporal entre 2 fechas, en función de los términos del contrato. En las transacciones spot, la fecha de valoración es la correspondiente a los 2 días laborables posteriores a la fecha de la operación, mientras que en las transacciones forward, la fecha de valoración se mide a partir de la fecha de valoración spot. Cuando la fecha de valoración corresponde a un día no laborable, se traslada al siguiente día laborable. La única excepción es que si la fecha de valoración spot es el último día del mes y este no es laborable, la fecha de valoración entonces se traslada al día laborable anterior del propio mes. Esta es una práctica asumida de forma generalizada en la contratación financiera internacional. Es importante tener en cuenta que el forward es un contrato privado, lo que significa que no se cotiza en una bolsa, y no es un instrumento tan líquido como otros instrumentos financieros, como las acciones o los bonos. Esto puede hacer que sea más difícil encontrar contrapartes dispuestas a negociar un forward, y puede aumentar el coste de transacción. Para entender cómo funciona el forward, es importante tener en cuenta que el tipo de cambio es el precio de una moneda en términos de otra. Por ejemplo, si el tipo de cambio entre el dólar estadounidense y el euro es de EUR/USD 1,20, significa que se necesitan 1,20 dólares para comprar un euro. El tipo de cambio puede fluctuar debido a factores como la inflación, la tasa de interés, el crecimiento económico y el comercio internacional. Utilizaciones del forward. 1. Protección contra el riesgo de cambio. 2. Especulación sobre el tipo de cambio. 3. Cobertura de inversiones en moneda extranjera. 4. Gestión de tesorería. El forward es un contrato a plazo, y no se puede liquidar antes de la fecha de vencimiento acordada. Esto significa que las 2 partes están comprometidas a completar la transacción en la fecha de vencimiento, independientemente de cómo haya variado el tipo de cambio en el mercado spot entre el momento del contrato y la fecha de vencimiento. Además, el forward puede ser un instrumento complejo y puede implicar ciertos riesgos, por lo que es importante comprender cómo funciona y tener en cuenta los factores que pueden afectar al precio antes de contratar una operación. Factores a considerar para la elección del forward. 1. Plazo. 2. Tipo de cambio acordado. 3. Cantidad o importe de la operación. 4. Contraparte. 5. Comisiones y costes. El plazo. El plazo es el tiempo que transcurre desde el momento en que se hace el contrato hasta la fecha de vencimiento acordada. Es importante elegir un plazo adecuado para las necesidades de la operación. Si es necesaria una protección contra el riesgo de cambio a corto plazo, es posible que se utilice entonces un forward a corto plazo. Si, por el contrario, se está buscando especular sobre el tipo de cambio a largo plazo, es posible que se utilice un forward a largo plazo. Tipo de cambio acordado. El tipo de cambio acordado es el precio de una moneda en términos de otra, acordado en el contrato forward. Es importante elegir un tipo de cambio acordado que refleje la expectativa sobre la dirección futura del tipo de cambio. Si se cree que el tipo de cambio se apreciará, se debe entonces elegir un tipo de cambio acordado más alto. Si, por el contrario, se cree que el tipo de cambio se depreciará, se debe elegir un tipo de cambio acordado más bajo. Cantidad de la transacción. La cantidad de la transacción es la cantidad de divisa que se intercambiará en el momento del contrato. Es importante elegir una cantidad adecuada para las necesidades de la operación. Si se pretende proteger una inversión en moneda extranjera, se deberá elegir una cantidad que cubra esa inversión. Si, por el contrario, se está buscando especular sobre el tipo de cambio, se deberá elegir una cantidad que refleje el nivel de riesgo y la capacidad de inversión. Contraparte.
La contraparte es la otra parte del contrato forward. Es importante elegir una contraparte de confianza y solvente, para minimizar el riesgo de impago. Comisiones y costes. Los costes y comisiones pueden afectar significativamente el precio del forward. Es importante comparar diferentes ofertas y elegir la que tenga los costes y comisiones más bajos. Riesgos asociados al uso del forward. 1. Riesgo de cambio. 2. Riesgo de impago. 3. Riesgo de liquidez. 4. Riesgo de tipo de interés. Riesgo de cambio. Aunque el forward puede proporcionar protección contra el riesgo de cambio, también puede exponer a los contratantes al riesgo de que el tipo de cambio se mueva en su contra, entre el momento del contrato y la fecha de vencimiento. Es lo que se denomina coste de oportunidad. Riesgo de impago. El forward es un contrato privado entre dos partes, y existe el riesgo de que una de las partes no cumpla con sus obligaciones financieras. Es importante elegir una contraparte de confianza y solvente, para minimizar este riesgo. Si existiera un impago, el contratante, en este caso el vendedor, debería seguramente incumplir el contrato, y esto puede ocasionarle problemas. Riesgo de liquidez. El forward es un instrumento menos líquido que otros instrumentos financieros como las acciones o los bonos, lo que puede hacer que sea más difícil encontrar contrapartes dispuestas a negociar un forward, y puede aumentar el coste de transacción. Riesgo de tipo de interés. El precio del forward está ajustado por el diferencial entre las tasas de interés de las dos monedas involucradas. Si el diferencial cambia entre el momento del contrato y la fecha de vencimiento, puede afectar el precio del forward. Podrás profundizar en este mismo curso en los temas 7 y 8. El cálculo del precio forward. El precio de un forward se calcula utilizando el tipo de cambio actual y ajustándolo por el diferencial entre las tasas de interés de las dos monedas involucradas. A continuación se describen los pasos para calcular el precio de un forward. 1. Determinación del tipo de cambio spot. El tipo de cambio spot es el precio de una moneda en términos de otra, en el mercado al contado. Se utiliza como base para calcular el precio del forward. 2. Cálculo del diferencial de tasas de interés. El diferencial de tasas de interés es la diferencia entre las tasas de interés de las dos monedas involucradas en el contrato forward. Por ejemplo, si la tasa de interés en dólares es del 2% y la tasa de interés en euros es del 1%, el diferencial de tasas de interés sería del 1%. 3. Cálculo del precio del forward. Una vez que se conoce el tipo de cambio spot y el diferencial de tasas de interés, se puede utilizar la siguiente fórmula para calcular el precio del forward. Precio del forward igual a tipo de cambio spot por paréntesis 1 más diferencial de tasas de interés por plazo en años, paréntesis. Por ejemplo, si el tipo de cambio spot entre el dólar y el euro es de 1,20 dólares por euro, y el diferencial de tasas de interés es del 1%, el precio del forward para un plazo de un año sería de 1,20 dólares por euro, por, paréntesis, 1, más 1%, por un año, paréntesis, igual a 1,2120 dólares por euro. Podrás profundizar en este mismo curso en los temas 7 y 8. Premios, descuentos y tipos de interés. Los tipos forward se cotizan normalmente con un premio, o un descuento, respecto al tipo spot. Los premios se sustraen del tipo spot para obtener el tipo forward. Los descuentos se añaden al tipo spot para obtener el tipo forward. Cuando el tipo forward cotiza con premio respecto al tipo spot, la divisa tiene un mayor valor forward que en el spot. Por ejemplo, si el tipo euro/dólar USA es igual a 1,200 dólares USA, en cambio spot, y un euro es igual a 1,1800, en forward a 3 meses, el valor forward del dólar contra el euro será mayor que su valor spot, y por tanto existe un premio forward a 3 meses, de 0,02 dólares USA. Si una divisa se cotiza al tipo forward, con descuento respecto al tipo spot, el valor en cotización forward será menor que el valor spot. Por ejemplo,
y siguiendo con el mismo caso anterior. Si el tipo euro, dólar USA, es igual a 1,200 dólares USA, en cambio spot, y, 1 euro es igual a 1,2480 dólares USA, en forward a 6 meses, el valor forward del dólar contra el euro será menor que su valor spot, y por tanto existe un descuento forward a 6 meses, de 0,048 dólares USA. Tipo forward cruzados. Los tipos forward cruzados tienen cierta similitud con los tipos spot cruzados, y corresponden al tipo forward entre dos divisas distintas del dólar USA. Para realizar la venta de un forward en coronas noruegas, a cambio de euros, una entidad bancaria debería normalmente realizar dos transacciones. Venta de coronas noruegas forward por dólares USA. Venta de dólares USA forward a cambio de euros. El tipo forward así obtenido, de coronas noruegas, euros, es un tipo forward cruzado. Períodos forward a medida o forward atípico. Los tipos forward se cotizan normalmente, para un número exacto de meses, 1, 2, 3, 6 y 12 meses, pero pueden establecerse, para cualquier otro periodo futuro diferente, a cuyo vencimiento un cliente bancario espera recibir una determinada divisa, o deberá efectuar un pago en dicha divisa, ya sea exportador o importador. Dicho periodo puede no coincidir con un número exacto de meses. La entidad bancaria podrá entonces utilizar un tipo forward a medida, denominado broken date, o odd date,